Dios bendiga a aquellos que están en casa, que nos ven en las redes sociales. Qué bendición que nos sintonicen. A los que están en casita también. Y ya saludamos a los que estamos aquí. Previamente hemos orado. La semana pasada, recuerde que los martes estamos viendo la doctrina, estamos en doctrina básica. Apenas vamos en el segundo tema, que es el bautismo en agua. Y bueno, la semana pasada solamente nos dio tiempo de ver pues la introducción, un poquito del desarrollo y pues prácticamente se nos fue el tiempo hablando de lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? El día de hoy quisiéramos ver los beneficios del bautismo en agua. Aquí los tenemos. Son perdón de pecados, libertad de la esclavitud, debilitación del hombre viejo, sepultados, resucitamos para andar en novedad de vida, buena conciencia, convertirse en discípulos y participar en la resurrección. Los vamos a estar viendo un poquito a fondo. La doctrina, hermanos, es el ayo. El ayo, ¿qué es? El ayo es como un maestro que nos da la dirección, ¿sí? No es el tema, pero es importante que entendamos lo que es la doctrina. La doctrina son las bases, son los cimientos, ¿sí? La doctrina no salva, pero sin doctrina mucha gente se puede perder o desviar. Entonces la doctrina es como un segurito que te va a andar a hacer, ¿verdad? Andar en el camino derechito. ¿Ven? Entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que estamos haciendo espiritualmente. Ya hablamos la semana pasada acerca del bautismo, ¿verdad? No lo voy a repetir porque no voy a volver a acabar el tiempo. Pero prácticamente que el bautismo, además de muchas cosas, pues es participar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo teñirnos del color de su sangre, ¿verdad? Por medio de, recordemos que bautizar era el nombre que se le daba a una prenda que se le iba a dar color, entonces la sumergían en el color en el cual iba a ser bautizada y pues hasta que saliera del color que se requería. Entonces de la misma manera hablamos de varias cosas. Bueno, ya no voy a hablar, nomás quiero recordar esto. No puedo recordar más porque si no me voy a volver a comer el tiempo. Bueno, el bautismo en agua tiene varios beneficios. Veamos a continuación algunos de ellos. El primero, vamos a ir, por favor, me ayuda yendo a Hechos 2:38. Lo más rápido que podamos para que no nos comamos el tiempo. Gracias. Yo lo leo, Leti, gracias. Hechos 2:38 dice la bendita palabra de Dios. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el bautismo es ¿para qué? Para el perdón de pecados. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Amén. Y si Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por medio del arrepentimiento y el bautismo, Dios perdona nuestros pecados, porque somos purificados y limpiados. La palabra perdón se traduce de la palabra griega aphesis. Voy a decir aphesis, pero aphesis se escribe con PH, ¿sí? Creo que no tengo espacio para voltearme. Aphesis, que significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel del pecado, ¿sí? En pocas palabras, somos libres de la cárcel de los pecados, ¿sí? Libres de la cárcel de los pecados.
Eso no solamente apúntelo, sino guárdelo en su corazón. Amén. Suplicamos al Padre que guarde eso en nuestros corazones. ¿Por qué mucha gente no se acerca a Dios? No, ¿verdad? No está bautizada, no puede sentir el perdón de Dios, porque no lo tiene. Aun y cuando se le diga que, oye, ven, mira que Dios perdona tus pecados, Él te quiere perdonar, no lo logra asimilar porque no ha sido bautizado. Esperamos que con esta visualización de los puntos, de una manera muy espiritual, no digamos, ay, es que yo ya lo sé, ay, es que a mí me dijeron cuando yo me bauticé, ya me lo dijeron. No. Cada vez que nosotros lo vemos, es una oportunidad para profundizar más en lo espiritual. Porque si cada vez somos más espirituales, y no espirituales me refiero a que dejemos de ser carnales y hacer buenas obras, sino que vayamos adentrándonos en el conocimiento y el discernimiento que sí nos va a llevar a mejorar nuestras obras, pero en el cambio de mente y a la ampliación de estas dimensiones del conocimiento, no espiritual como espiritual lo dice el mundo, no hasta que flotemos, no, sino ir avanzando en el conocimiento el conocimiento también tiene dimensiones, puertas. Entonces cada vez vamos a irlo viendo de una manera más entendible espiritualmente. Entonces, si logramos ver y creer que Cristo ya nos sacó de la cárcel del pecado y rompe las ataduras. Mire, ahorita ya está prohibido los animales en el circo, ¿verdad? Pero antes era de los animales más famosos que tenía un zoológico, después a lo mejor del león, de los tigres. ¿Qué era? Un elefante. Y al elefante solamente bastaba ponerle una cadena en el pie, cortita, durante 2 o 3 años. Al principio, era una cadena muy fuerte, al principio él iba a hacer todo lo posible por zafarse de esa cadena. Pero después de 2 o 3 años de intentarlo, el elefante, como es de los animales que tiene mejor memoria, ya no lo va a intentar. Entonces, de tal manera que ya no hay que encarcelarlo, nomás lo ponen en su lugar. En 3 años ya no había necesidad de ponerle la cadena, ¿verdad? Y son de los animales que no tratan de escapar, de los animales que menos dan lata en el zoológico, ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? El bautismo nos libera de esto, no solamente de la esclavitud. Trabajar con este tipo de ataduras, amén, esclavitud del pecado. Es más difícil batallar con el pecado porque estás sin bautizarte, sigues siendo esclavo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, no me voy a regresar. Lo predicamos este domingo, el pasado, en el tema de el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo platicamos la semana pasada, este martes de doctrina, en el bautismo. Ya lo explicamos por qué. Si usted no ha visto esta, pues le invito a ver la primera parte para que pueda entender la segunda. Pero se entiende prácticamente que nosotros estamos... y si no lo entiende como lo estamos diciendo ahorita, los demás puntos que vamos a ver le van a llevar a entender el por qué. ¿Sale? Entonces, el perdón de pecados, ya lo dijimos, liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel. El bautismo en agua nos libera del pecado y rompe las ataduras, ¿sí? Ya solamente nos falta caminar y creer, pero ya es más fácil. Segundo punto, libertad de la esclavitud. Primera de Corintios 10:2, por favor. Primera de Corintios 10:2, por favor. Amén. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Entonces, ya lo vimos la semana pasada. Niña, siéntate bien, por favor. Estoy grabando, no te puedo estar corrigiendo. La próxima vez, bueno, es mi hija, para los que están viendo, es mi hija. No vaya a decir, ay, así trata las ovejas. No, es mi hija. Ya mejor no te digo qué te va a pasar la próxima vez. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Ya lo vimos la semana pasada también.
que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, amén. Entonces, en el Antiguo Testamento pasó físicamente. Cuando salieron fueron bautizados pasando el Mar Rojo y por la nube. Pero ahora, espiritualmente, somos bautizados. Y bueno, también lo hacemos físicamente. Pero espiritualmente, somos por eso el punto número 1 es el perdón de pecados. ¿Verdad? Libres de la cárcel del pecado. Entonces, si nosotros somos libres, también estamos dejando la esclavitud que nos ataba a ese pecado. ¿Sí? Es importante porque aunque usted ya se bautizó, pero está bien, nos estaba atando con nuestra ignorancia, hermano, con nuestra ignorancia nos estaba atando, amén. Entonces, en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, fue bautizado en la nube y en el mar, pasando de ser esclavos a ser libres. Libertad se traduce del griego eleuteria. Eleuteria. A ver si me da. Eleuteria. ¿Se movió? Ya, gracias. Gracias. Si le mueves tantito para acá, poquito aunque sea. Ahí está. ¿Ya? Gracias. Ok. Eleuteria significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. ¿Sí? Vamos a ser libres de vivir conforme a nuestros placeres. ¿Qué quiere decir? Cuando éramos esclavos, a fuerzas el cuerpo nos llevaba obligados. Pero ahora bautizados somos libres. Pero pastor, ¿por qué yo no lo siento? Porque no se trata de sentirlo, se trata de creerlo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz. Entonces en la luz veremos la luz. Conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que en verdad ya estábamos libres y que nada más la ignorancia y el enemigo eran los que nos estaban haciendo esclavos. Bueno, lo vamos a entender un poquito más en este punto, en el de la buena conciencia. Y no me quiero adelantar porque soy un pastor un tanto impaciente y a veces por impaciente me adelanto, me engolosino con los temas. Entonces no me quiero adelantar esta vez. Lo vamos a entender cuando vayamos avanzando punto por punto, amén. Pero el chiste es que somos libres. Somos libres de vivir conforme a nuestros placeres. No estoy diciendo que somos libres para hacerlo, no, somos libres de esa esclavitud. Por lo que la palabra eleuteria es la palabra G 1657. Por lo que el bautismo nos libera de vivir en pecado, idolatría, hechicería, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, como lo dice 1 de Pedro 1:18. Y somos libres ¿para qué? Para obedecer a Cristo. Punto número 3. Debilitamiento del hombre viejo. Romanos 6, del 1 al 3. Sí. Y también le hablo así a mi hija porque ya está viejota ya está viejota y no puede ser que no entienda. No crea que es una niña chiquita, así, no. Está viejota. El otro año ya le hacemos 15 años. Pero pues bueno, ¿verdad? Le gusta pasar vergüenzas. Y grabadas todavía. Ni modo. Una disculpa, hermanos. Romanos 6, del 1 al 3 dice: ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Romanos 6, del 1 al 3. Perdón, nada más leí el 3, ¿verdad? Perdón, 6 del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. ¿Hemos sido qué? Bautizados en su muerte. Amén.
Pero para esto dice también que nos ha dado la gracia para salir, no la gracia para andar de graciosos y abusar, no. La gracia no es permiso para pecar, apenas lo decía el apóstol. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es poder para salir del pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. La palabra muerte en este pasaje se traduce del griego thanatos, con TH. Ya no porque luego volteó la cámara, que tengo el micrófono corto. Thanatos con TH, THA, thanatos, que significa la separación del alma del cuerpo. La separación del alma del cuerpo, dejando el cuerpo de funcionar y volviendo al polvo. Esta palabra viene de la G2288. El bautismo reduce a impotencia al viejo hombre. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? El viejo hombre está muerto. Prácticamente con el bautismo, si no está muerto, está condenado a morir. Pero ¿por qué? Y cuando hablamos del viejo hombre, ¿sí se entiende lo que es el viejo hombre? El que antes éramos, ¿verdad? El que nos dominaba, el hombre fuerte, el que nos dominaba. De alguna manera es como pues sí, como si fuera, no estoy diciendo que es, como si fuera un espíritu. Porque ya quedó muerto. Ya nada más su sombra nos va a estar molestando. Nos va a querer decir que somos iguales. Tú no has cambiado cuando eres recién. A los que son recién. Bueno, tú ya no. Pues los que son recientes les va a decir, no, mira, tú eres igual, tú ni cambias. No, es mentira. Y le va a querer decir para arrastrarte y quererte traer otra vez a resucitarlo. Pero no lo vamos a dejar, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, se reduce a cenizas ese viejo hombre. Mateo 12:29, por favor, pero de la manera más amable, lo más rápido que se pueda, por favor. Gracias. Mateo 12:29, dice la bendita palabra de Dios. Porque, ¿cómo pues puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa, ¿sí? Entonces, hasta que no nos bautizamos, no matamos al hombre fuerte, al viejo yo. Y le declaramos la guerra. O sea, prácticamente con el bautismo ya murió. Pero ya solamente hay que someterlo a ese ataúd. Que se quede ahí, que se quede ahí, que se quede ahí. Es en verdad. O sea, sin el bautismo, por eso mucha gente no puede salir del pecado, no puede acercarse a Dios. Sin el bautismo no pueden. No, pues que no pueden. Es que hay tantos beneficios que te hace el bautismo, porque ya lo hablamos la semana pasada, es como un portal. Prácticamente tu espíritu nace, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, y lo que hay entre lo espiritual y lo natural es el alma y lo que conecta. Entonces, prácticamente estamos pasándolo tanto el espíritu con el alma, lo estamos pasando a una dimensión espiritual en el bautismo. Y sin no, sin bautizarse no. Entonces, dentro de el ámbito espiritual que no está contaminado, pues te purificas. Y si no estás en ese ámbito, en esa dimensión, pues no te purificas. Como la visión que tuvo nuestra hermana. Ahorita lo dijimos, ¿verdad? Mientras estaba en la alabanza, cómo vio que estábamos adentro de una dimensión, porque había una puerta enorme, que cuando empezaba la alabanza entrábamos. Y cuando acabó la alabanza se cerraba la puerta. Porque las cosas espirituales son reales. Amén. Gracias por ese amén. Pero el problema es que no las vemos, y como luego no las vemos, no creemos.
pero conforme uno se entrega, se va dando cuenta de esto, aunque no lo vea, aunque Dios no le regale como una visión como la hermana, pero espiritualmente lo vas percibiendo y sintiendo. Sintiendo, cuando digo sintiendo, no es con el cuerpo, es en el espíritu, amén. Uno se va volviendo más espiritual, amén. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales porque para él son locura. Si alguien de aquí me está viendo, no ha sido bautizado, va a decir, oh, está bien chiflado, está loco. No, papito, lo que pasa es que estás muerto, estás muerta. Y no logras entender lo que no logras ni entender ni ver lo que nosotros vemos, porque tú estás en una dimensión, en la material, y nosotros lo que estamos, en la Matrix. Y nosotros lo que estamos hablando, como la Matrix, ¿no? Como la Matrix, porque si no me vayan a... Ahorita que Jesús Adrián Romero hizo de las suyas, me vayan a acusar de que a Jesús Adrián, ¿cómo se le dice? Joel, cuando te basas en un personaje. No. Sí, citó, que Jesús Romero citó al Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos, a Legolas, y van a decir, mira, y el pastor ahora anda citando a Matrix. No. Es como si fuera como el de la película. Muy buen ejemplo, pero no. Sí, pero no. Se parece. Pero la verdad es que es muy buen ejemplo. Pero como ahorita acaba de pasar, repito, lo de Jesús Adrián, no quiero que lo vayan a tomar como que lo cité. Ok, entonces más o menos así, pasamos de un ámbito a otro, pero es espiritual. Ok. El viejo fuerte y domina llevándolo, Cuando el cristiano no se bautiza, el hombre viejo es fuerte y lo domina llevándolo a pecar. ¿Sale? Terminamos ya con ese punto de debilitamiento del hombre muerto. Vamos con sepultados. Romanos 6:4. Sepultados. Y bueno, creo que... Amén. Gracias. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Juntamente con Él, ¿cómo? Somos sepultados. Entonces, cuando uno le está dando la explicación a una persona que se va a bautizar, oye, mira que tú eres sepultado juntamente con Cristo. Como que uno nada más, lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo porque a mí me pasó. Porque uno nomás escucha. Cuando uno le están dando un tema, sobre todo un tema de la Biblia, un tema espiritual, uno nada más escucha como ardillitas. Pero la verdad es que no entiende. No logra a discernir y entender lo que te están diciendo. Bueno, hay quienes sí, qué bueno. De verdad, gloria a Dios por ese entendimiento. Pero la verdad es que cuando a ti te van a bautizar y te dicen, mira, es que tú estás participando de su muerte y vas a reparticipar de su resurrección. Cuando tú eres nuevo creyente, la verdad es que todavía no entiendes, ni comprendes, ni disciernes. Y no logras, dices, sí, qué bonito se escucha. Pero hasta que ya estás de este lado, entonces, por ejemplo, ahorita que ya la mayoría de aquí, o creo que todos son bautizados, ya no es lo mismo que cuando les dimos la plática. Ahorita estamos diciendo, somos sepultados con Cristo y participamos de su muerte. Y ahora sí lo entendemos y lo creemos y lo vivimos y lo tomamos. Amén. O sea, mire qué bendición ser participante de la muerte con Cristo. O sea, Cristo me da la oportunidad de ser participante de su muerte. O sea, Él sufrió por mí, Él lo pagó por mí. Y me dice, ¿quieres? Te doy de lo que yo hice que no te costó. ¿Cómo? Bautízate. Y si da cuenta de cómo Dios te permite participar de esas cosas tan grandes sin haber pagado, Él pagó por ti, pero tú participas. Es como si te ganara la lotería
más que si te ganas la lotería, porque no tiene comparación, pero por tener una comparación ínfima, así chiquititita, como si te ganara la lotería y el del boleto te dijera, voy a compartir el boleto contigo. Pero es infinita veces más grande lo que Cristo hizo por nosotros. Somos sepultados con Él por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Este texto nos enseña que todos deben morir para regresar a la tierra. Todos deben morir para regresar a la tierra de donde fueron tomados. Pero el Señor dejó el bautismo para hacernos uno con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, cuando nos sumergimos, participamos de esa muerte, y cuando emergemos, participamos de su resurrección. Sepultura se traduce del griego suntapto, con H después de la primera T, suntapto, que significa sepultar juntamente, del Strong G 4916, suntapto. A ver si me da. Ay, sí me dio. No puede ser. Ahí está. Suntapto, ¿me? Ok, que significa sepultar juntamente. Cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado juntamente con Cristo. Ya lo dije, de tal forma que como consecuencia ya no buscaremos practicar el pecado, y cuando somos levantados resucitamos juntamente con Él. Esto es más real de cuando nos lo platican cuando nos vamos a bautizar. Y ahora que ya somos bautizados, ¿sí o no lo entendemos más? Amén, gloria a Dios. Entonces, punto número 5, resucitamos para andar en novedad de vidas. Colosenses 2:12, por favor. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, se parece mucho al punto anterior, pero en el punto anterior explicamos que somos participantes de su muerte y por lo tanto también de su resurrección, y se parece mucho, pero aquí resucitamos para andar en una nueva vida, ¿sí? Y es muy importante entender esto, que somos resucitados, dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjese, y por la gloria del Padre resucitó, también por la misma gloria del Padre vamos a resucitar con Él. Nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida, ¿qué le suena? Nueva vida. Novedad, nuevo, vida. Novedad de vida, nueva vida. La palabra resucitar tiene el origen en la raíz griega sunegeiro, que significa sunegeiro, Sunegeiro significa levantar juntamente con, ¿sí? O sea, Él nos levanta con. Y es la palabra de griega 4891, sunegeiro, 4891, G 4891. Y se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo. También lo dice Romanos 6:4, ya lo vimos. De la misma forma, cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Él y somos cambiados para caminar en novedad de vida. ¿Amén? Ahora, todos me gustan, pero este es uno de los que más me gusta. Todos me gustan, todos. Primera de Pedro 3:21, por favor. Recuerde que las cartas están hasta atrás. Primera de Pedro 3:21. Dice así, gracias. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces,
nos da una buena conciencia. Esto lo estuve analizando, es un poquito, ahorita lo voy a leer como viene en la doctrina, pero es un poquito difícil de entender. Al principio, hay que leerlo unas 2 o 3 veces para lograr entenderlo. En resumen, les puedo decir que cuando uno está sin Cristo, la conciencia, como un carro, cuando tú compras un carro o una máquina, lo compraste, una de esas planchas de vapor y no te gustó y la guardaste en el closet 10 años y nunca la ocupaste. 10, 15 años, 20. ¿Qué pasa? De no usarla se echa a perder. La conciencia estaba puesta en nosotros, así como en Pinocho, ¿verdad? El grillito que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. De tanto estar conviviendo con el pecado, se arruinó. De que tanto que no le hacía uno caso. ¿Sí? ¿Sí recuerda cómo uno, al principio cuando uno es niño, se le va quitando la inocencia? Luego va uno, ya dejando de escuchar esa vocecita y ya cada vez te vas portando más mal. Y aunque tú dices que no, que tampoco eras tan malo, pero en realidad la conciencia sin Cristo y sin vida se estropeó. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que hay quienes a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia estropeada de tanto que convivió con el pecado. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos bautizamos, como despertamos a una nueva vida, esa conciencia se limpia. Más que salvo. La sangre de Cristo limpia más que salvo. Te limpia la conciencia y no es que ahora, te la deja neutra. Sí, te la deja neutra. No, sí, neutra. ¿Por qué? Primero te la dejan neutra. Tú dices, no, pero pues era para que me la dejara bien. No, porque no la has ejercitado. Cuando nosotros nos bautizamos, debemos de ejercitarla en lo bueno para poder ver que lo malo como malo y lo bueno como bueno. Porque antes veíamos y le decíamos que a lo malo le llamábamos bueno, como la gente que no conoce de Dios, y a lo bueno le llamábamos malo. Pero esta la deja neutra. ¿Por qué la deja neutra? Para poder ahora sí decidir entre el bien y el mal. Y que cada vez más la vayas ejercitando en lo bueno y la dejes de ejercitar en lo malo. A eso me refiero con que te la deja neutra. ¿Sí? Voy a leer. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que dice el versículo. El diccionario Vine, como le quieran llamar, dice que regenerar es destacar el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Y la palabra conciencia se traduce del griego suneidesis, que significa uno conociendo con el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. Es decir, conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo, y así impulsándolo a hacer lo primero y evitar lo último. Eso lo dice el diccionario Vine. Antes de llegar al Señor, esto que acabo de decir lo dice el diccionario, no lo dice mi religión, lo dice el diccionario Vine. Ya, acabé. Seguimos. Antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba llena de pecado, de tal manera que aunque su función era redarguirnos, si entendemos que es redarguirnos, ¿verdad? No reprendernos, sino decirnos, oye, eso está mal. Redarguir, incitar a no hacer algo malo. Cuando cometíamos pecado, muchas veces no lo hacía, no nos redarguía. ¿Por qué? Pero en el momento que llegamos, porque ya lo dije, porque estaba contaminada, pero en el momento que llegamos, no solamente estaba contaminada, ya estaba maleada, pues. En el momento que llegamos al Señor, obtenemos una conciencia neutra,
que distingue lo bueno o lo malo, y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia. Amén. Repito. Pero en el momento que llegamos al Señor obtenemos una conciencia neutra, en el momento que llegamos al Señor, que distingue lo bueno o lo malo. Y luego en el bautismo, ahí sí ya podemos obtener, ¿qué? Una buena conciencia. Y esto, como ya lo había dicho, no es inmediatamente, sino que ya pasamos de una dimensión a otra. Ahora ya necesitamos, ¿qué? Ejercitarla. Pero ya la tenemos, ahora ya tenemos una conciencia buena. Ya, por eso fue limpiada. Cuando aceptamos a Cristo se puso en neutro y nos dio la capacidad de bautizarnos, ¿verdad? Por eso la gente luego no se bautiza, porque no ha aceptado bien a Cristo, no se ha convertido. Un síntoma, por decir, de aceptar a Cristo bien, que entendió que aceptó a Cristo, pues es que se quiere bautizar, porque su conciencia ya fue puesta neutra para poder elegir. Y ahora sí, después de bautizarse, ya pasa a obtener una buena conciencia. Claro, una buena conciencia en primer grado de primaria o de kinder, y ya tiene que ir avanzando, ¿verdad? Amén. Bueno, convertirse, ya acabamos con ese punto de la buena conciencia. Convertirse en discípulos. Ay Dios, qué bueno que ya voy a acabar, porque se me está acabando el tiempo. Y ya también se me está acabando el tiempo de varias cositas. Convertirse en discípulos. Mateo 28, 19. Bueno, no la sabemos de memoria. Bueno, pero los que nos ven a lo mejor no. Vamos a Mateo 28, 19, por favor. Por amor a los que no se lo saben. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id, ¿sí? Ir y hacer discípulos. El mandato, la obligación que nos dio nuestro Señor Jesucristo es ir a ser discípulos, ir a ser discípulos, ir a ser discípulos. Entonces, fíjese bien, ponga mucha atención. Nosotros no podemos ser discípulos si nosotros no nos hemos bautizado. Así de simple, es que no hay pretexto para no bautizarse. Aquí podemos ver cómo la gente, o sea, dice, no, es que yo sí creo en Dios y que yo no necesito que... aquí se ve cómo es mentira lo que dicen. Porque si tú de verdad, no es que yo amo a Dios, si de verdad lo amaras, seguiría sus pasos. El discípulo sigue los mismos pasos de su maestro. ¿Y Jesús qué hizo? Se bautizó. O sea, Jesús era Dios, se despojó y vino a la tierra, no necesitaba, sin embargo, por obediencia, para mostrar el ejemplo, que lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para creer que no lo necesitamos cuando Jesús lo hizo? No tengo tiempo, pero usted, si investíguelo, está en Mateo. Llega con Juan el Bautista y le dice, bautízame, y le dice, pero si yo soy el que necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice, mira, cálmate, conviene que hagamos esto, obedece y bautízame, porque yo necesito ser bautizado, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él y fuere bautizado sería constituido su discípulo. Por lo tanto, el ser bautizados nos habilita, diga conmigo, habilita, para llegar a ser discípulos, es decir, ser trasladados de categoría. El bautismo te traslada de categoría, de oyente a creyente a discípulo. Si no somos bautizados, no podemos evolucionar. Por eso ya lo dijimos la semana pasada, para participar en el reino. Para ver el reino, recuerde que también al reino necesitamos entrar, y solamente los que entran tienen la oportunidad de heredar, pero hay gente que solamente lo ve. O sea, haz de cuenta, aquí está la puerta del reino, y hay gente que nada más lo ve, pero no entra. Y hay gente que entra, pero no lo hereda. Nosotros
no podemos ser nada más gente que lo ve y no entra. Tenemos que ser gente que entra y también ser gente que herede el reino de Dios. La gente que se vaya en la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo es gente que ya heredó. La gente que se quede es la que no ha heredado. Por eso se va a quedar a limpiarse para poder heredar y ya no heredar de la misma manera, pero heredar algo. Amén. Entonces, necesitamos avanzar en estas categorías. El bautismo los traslada de categoría de oyente, luego a creyente y a la de discípulo. Amén. Terminamos con participar en la resurrección. Romanos 6:3, aunque ya lo vimos, pues vayamos otra vez a verlo. Porque parecieran que el punto de la novedad de vida, resucitamos para andar en novedad de vida, parecería que es lo mismo, ¿verdad? Con lo de la resurrección, pero en realidad este punto debería de ir después de este, ¿verdad? Pero bueno, yo por obediencia estoy diciendo debería, pero a lo mejor yo me equivoco, ¿verdad? Y por algo está así puesto. Pero yo creo que quizás debería de ir este y ya después el de novedad de vida, porque se parecen mucho. Se parecen mucho. Y espero que no me vean los hermanos de la doctrina, ¿va? Si este pastor ya acaba de entrar y ya nos quiere corregir. No, por eso yo dije, a lo mejor estoy mal yo, ¿verdad? Pero a mí me hubiera gustado que este estuviera abajo de este, pero ya, ok. Olvidémoslo. Romanos 6:3. Nada más Romanos 6:3. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, ¿verdad? Amén. Y también Romanos 6:5, por favor, que dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este pasaje, la palabra resurrección proviene del griego anastasis. Es la palabra griega G386, anastasis, que significa un levantamiento. Anastasis, ana quiere decir arriba, y histemi quiere decir poner en pie. Por lo que por medio del bautismo en agua tenemos derecho a participar de la resurrección. Amén. Y está hablando de la resurrección. Bueno, porque todos vamos a resucitar. Pero los que no aceptaron a Cristo van a resucitar hasta el final, en el juicio, en el trono blanco del Padre, para darles su reprobada y mandarlos para abajo. Entonces, en la resurrección se refiere, ¿verdad?, a que los que durmieron en Cristo resucitan para vida eterna. A esa resurrección se refiere. ¿Amén? Entonces, terminamos diciendo, cuando nos bautizamos estamos mostrando obediencia y amor al Señor, porque cumplimos una ordenanza que Él ha dejado. Por eso es necesario que cada creyente lo haga, para que al mismo tiempo de obedecer, obtenga cada uno de sus beneficios. Hermano, se me acabó el tiempo. Los beneficios: perdón de pecados, libertad de la esclavitud, debilitamiento del hombre viejo, sepultados, resucitamos para andar en novedad de vida, buena conciencia, convertirse en discípulos, participar de la resurrección. Espero que con esto, ¿sí?, que para esto es la doctrina, logremos tener un entendimiento espiritual más avanzado de lo que es el bautismo, y no lo tengamos como las religiones. Porque pues así es la religión. Llegas, aceptas a Cristo y te tienes que bautizar y, o sea, no, es que no es así. Es que no es así, hermano. No es de decir, pues ahora te metiste en nueva religión, pues ahora hay que hacer, ¿verdad?, lo que hasta hay un dicho del mundo, ¿no? Como borregos, hace uno y el paso 1 y el paso 2 y el paso... Esto no, va más allá de esto.
por entrar en una religión como en un club social, es que uno no disfruta de estos beneficios espirituales. Y yo invito a la gente que no tiene doctrina y que cree que saben, porque llevan muchos años en el Evangelio, y yo te puedo asegurar que no saben. Y yo te lo puedo asegurar porque si yo, que llevaba ya más de 15, 16 años en el Evangelio y 6 de pastor, y sentía que sabía, y cuando yo llegué a conocer la doctrina, me di cuenta que estaba yo en pañales, hermano, y sigo en pañales. Y sigo, o sea, no me estoy haciendo lo humilde, te lo estoy diciendo así. Uno necesita doctrina, pero con proteína, de la buena, proteína espiritual, con bases bíblicas, con sustento, con revelación. Algo que tenemos aquí en Ebenezer es no solamente la abundancia, la infinita abundancia de palabra, sino que la revelación. Hay cosas que ya me las habían dicho y por alguna razón no las había yo entendido. Y yo luego estoy analizando la doctrina y digo, bueno, esto yo ya lo había escuchado, pero ¿por qué yo no escuché a la persona que ya me lo había dicho? Ah, ¿sabes por qué? Porque hay un poder espiritual que se llama cobertura, que se llama unción. Y que cuando tú lo oyes de una palabra, que como dice, ahí no me acuerdo si Corintios, que cuando no haces las cosas con amor, eres como el címbalo que retiñe. Así un religioso que está muerto puede enseñar una y mil cosas, pero en lo espiritual está muerto, no se traduce esa vida a la vida suya, a la vida espiritual. Sin en cambio aquí tenemos la bendición de los 5 ministerios. Logramos entender, no es el tema, pero logramos entender la bendición. ¿Sabe por qué? Porque contamos con una unción apostólica, magistral, pastoral, evangélica y profética. Ya me ando desviando. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos sobre